porque no va a haber ningún otro gobierno, probablemente, espero, en la historia de España tan débil como este. Que el gobierno sabía que esto no iba a salir, sabía que no iba a haber una subida de las pensiones, y ya me temo que lo han hecho adrede. Tengo la sensación de que este gobierno vive en una realidad paralela, porque de pronto en medio de toda esta vorágine te sale el ministro Bolaño hablando de que va a llevar a cabo una reforma de la justicia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por sintonizar este episodio de La Plaza. Gracias de nuevo por estar con nosotros o por compartir con nosotros, por darle al play y compartir con nosotros reflexiones, pensamientos, ideas, propuestas, alguna información, alguna noticia. Gracias por todo ello, de verdad. Miren, una de las cosas que más nos preocupa casi al empezar a grabar cada episodio de La Plaza es repetirnos, no repetirnos, que eso es imposible, pero sí repetirnos lo menos posible, intentar no hacernos pesados. Pero es imposible, a pesar de eso, rehuir determinadas afirmaciones que sintetizan, o que podrían, desde nuestro punto de vista, lógicamente, que podrían sintetizar la realidad. Yo voy a repetir en esta introducción algo que, si usted es un usuario fiel de La Plaza, un consumidor fiel de La Plaza, me habrá oído decir muchas veces. No ha existido nunca una mayoría de gobierno que justifique este gobierno. No ha existido. No ha existido si vamos al contenido real de las cosas. Una mayoría de gobierno, para mí, una coalición de gobierno, si no lo entiendo, es una reunión de grupos distintos, de ideologías, de programas diferentes, pero que se ponen de acuerdo para gobernar. Que se ponen de acuerdo en encontrar unos mínimos con los que sacar adelante una legislatura. No existe, no ha existido nunca. No ha existido ningún programa de gobierno que una, ni siquiera el programa de investidura, a los socios que apoyan o que dan la suma aritmética para que Pedro Sánchez continúe en el poder. Ahí la prueba del algodón, si ustedes quieren. Llevamos 2 años sin presupuestos. Y un presupuesto, en una empresa lo tienen clarísimo, pero también debería ser así en los estados. Sin presupuesto no hay gobierno. Un presupuesto es poner sobre un papel y con números lo que un gobierno quiere hacer. Y este gobierno lleva 2 o 3 años siendo incapaz de poner sobre la mesa unos presupuestos. Hay una mayoría de intereses, algunos de ellos oscuros, permítanme decirlo tal cual, cuyos representantes se cobran a precio de oro cualquier debilidad del gobierno. A precio de oro. No hay una mayoría de gobierno, pues no hay una coalición, no hay nada que sustente a este gobierno. Porque a unos solo les interesa, a una parte importante de los socios, solo les interesa porque no va a haber ningún otro gobierno, probablemente, espero, en la historia de España tan débil como este y con quien sea tan fácil transaccionar objetivos particulares a cambio de mantener a Pedro Sánchez en el gobierno. Así empezó la legislatura, con una ominosa ley de amnistía que aún ha sido imposible de aplicar porque, gracias a Dios y a los españoles, este país tiene aún una determinada cultura y institucionalidad democrática. Pero así ha sido con otras muchas cosas. Leyes fiscales, leyes incluso de qué hacer con el Estado autonómico. No existe un modelo de financiación autonómica. Llevamos años siendo incapaces de negociarlo. En un país tan descentralizado como el Estado español, ¿qué mayoría de gobierno puede haber que sea incapaz siquiera de ponerse de acuerdo en qué propuesta ofrecer a las 17 autonomías para que convivan y para que juntas sean capaces de generar sinergias y riquezas para el conjunto del Estado? No hay. Por lo tanto, no me vengan ustedes con otras historias. Habrá sí, una suma aritmética que dé 176 en algunos casos, en otros muchos no, y esta semana hemos vuelto a tener ejemplos duros de que no existe esa mayoría, pero no hay una mayoría de gobierno. Y cuando no hay una mayoría de gobierno, lo que hace quien está en el poder, si es una persona honesta, si es una persona que mira por el bien del país, es convocar a
las urnas para que los españoles decidan si optan por otra mayoría o no. Pero al menos volver a escuchar a los españoles. Llevamos ya 1 año y pico, creo, dentro de poco va a ser 2 años de las últimas elecciones y por lo tanto ya es momento, ya hemos tenido ocasiones bastantes de comprobar que no es posible construir así una mayoría de gobierno y por lo tanto un gobierno. Pero en fin, hay un par de muestras más y no solo en España. Vamos a descargar un poquitín la mochila de culpabilidades o vamos a hacérselas compartidas a Pedro Sánchez con otros gobiernos. Una no sé si en otros países también se da. Hay que prohibir por decreto las leyes ómnibus. No tienen sentido, es una burla democrática y es una burla a la política parlamentaria. ¿Pero qué es eso de votar a la vez la subida de las pensiones con las leyes antiocupación? O sea, ¿pero qué es eso? ¿Qué sentido tiene? La cosa es si estamos de acuerdo o no, a falta de presupuestos, que esa es otra, en subir las pensiones al margen de los presupuestos. Otra cosa es qué hacer con el tema de la ocupación de la vivienda, o con la política de vivienda, o qué hacer, son cosas diferentes. Pero qué tipo de chantaje, qué broma es esa de juntar cosas completamente distintas, ofrecérselas al resto de grupos parlamentarios y decir, aquí tenéis, estas son lentejas, o las tomáis o las dejáis, o todo o nada. ¿Qué broma es esa? ¿Qué sentido tiene? Y el otro tema, y este ya no es solo español, ya por pensar en el otro gran protagonista de semana, que ha sido el señor Donald Trump, es el tema de los indultos. Mira, hay que prohibir 2 cosas, eso con carácter urgente, y sé que no se van a hacer. Una es prohibir las leyes ómnibus, como acabo de decir, aquí en España. No sé si en otros países existe esta trampa parlamentaria o no. El otro es prohibir a los gobiernos, o limitar, pero limitar por ley muchísimo, la capacidad de indultar. Porque eso es sencillamente cargarse el poder judicial, eso es acabar con la división de poderes. O sea, que llega el señor Biden y dice, bueno, pues como yo ya me voy a ir y ya soy muy mayor, mi hijo indultado y todos los que me caen bien absolutamente indultados a las calles. Y llega Trump y dice, sí, pues 2 huevos duros más. Todos los que asaltaron el Congreso, más este que me cae bien, este que está acusado de tráfico de drogas, pero era un chico majo. Pero ¿qué broma es esa? Llegamos aquí. No va a haber amnistía. Bueno, pero como te necesito, sí, venga, te indulto a todos los que habéis participado porque necesito vuestros votos en el Congreso. O sea, yo soy juez y digo, oye, a la próxima sentencia se pasa usted las horas que le toque escribiéndola. A mí, evítemelo tener que razonar, pensar, estudiar y argumentar una sentencia, porque usted con esa sentencia va a hacer lo que le dé la gana. Vamos a dejarlo ahí. En fin, probablemente el 95% de estas reflexiones ya las habrán escuchado. Lo de Donald Trump es nuevo, Lo de Donald Trump y Biden con los indultos es nuevo. Pero es que a veces hay que insistir, al menos para que nosotros, y eso también lo habrán escuchado, no normalicemos lo que no debe de ser normal. Para nadie. No puede ser normal. Las leyes ómnibus no puede ser normal. Acabar vía indultos con la separación de poderes y con la justicia no puede ser normal. Llamar mayoría de gobierno a la que es un zoco donde todo se negocia, absolutamente todo, a cambio de que el dueño del zoco siga cobrando el alquiler cada mes. En fin, nuestros invitados, que tampoco son nuevos, también he repetido, que son Alejandro Ramírez y Bernat García. Detrás de todos estos aparatos pues está el señor Manuel Hernández y la señora Gina Vanessa. Y si a ustedes les parece, empezamos ya. Yo ya he empezado, ahora empezáis vosotros a darle vueltas a lo que ha sido la actualidad de estos últimos días. ¿Os parece? Pues empezamos. Ya no hablo de momento nada más, que luego me critiquen por lo que charro. Venga, Alejandro, de lo que más te ha impactado, lo que tienes más en la cabeza, lo que te parece más grave, lo que quieras, o lo que crees que sea motivo de disputa, de controversia, de lo que sea. No, sí, ha sido, yo creo que cada semana el techo se eleva, ¿no? Pensamos que lo alcanzamos ya y que vamos a tener un poco de relajación, pero no, siempre nos encontramos con este gobierno con algo que le supera. Y lo que apuntaba Juan de esta mayoría ficticia es que no cumple
ni con el pacto de gobierno que hicieron los dos socios. Porque os acordáis cuando hicieron esa apuesta de largo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, la medida estrella que traía su marca era la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Es que eso mantiene ahí un enfrentamiento con el ministro de Economía, porque Yolanda Díaz, dentro de su cobardía política, no se atreve a planteárselo en la cara a Pedro Sánchez, que es quien frena. Quien es el que asusa al ministro de Economía, sino Carlos Cuerpo no haría absolutamente nada, sino es porque Pedro Sánchez le dice, oye, frena a Yolanda Díaz, que esto no es el momento de sacarlo adelante. Es que ni en su medida estrella y que está firmada en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar son capaces de ponerse de acuerdo y sacarlo adelante. Pues a partir de ahí ya vemos lo que sucede con el resto. Y lo que ha pasado en el Congreso esta semana es lo que apuntaba, es que es vergonzoso el uso de estos decretos que hurtan el debate, que hurtan informes del Consejo Consultivo que puedan ser depurados, que puedan ser filtrados, que puedan ser analizados y no que vengan, lo meten todo en un mismo paquete. Y luego se ha dado la circunstancia que en alguna ocasión el PP lo ha apoyado y ellos se han burlado del PP, diciendo, anda, que no sabéis ni lo que votáis. Pero ¿cómo vais a saber lo que votáis? Si es que es imposible, si es que a lo mejor debajo de la subida de no sé qué hay un indulto a otra persona por cómo lo hace, porque es que nadie ha podido ver eso. Pues así con lo de los etarras, ¿no? Claro. Transponiendo una normativa europea que ya se había traspuesto. Antes me parece que colaron en una ley también omnibus el tema de cumplimiento de las penas de los etarras en cárceles. Claro, y eso al final, bueno, lo que está haciendo es que pues la ciudadanía esté pagando este desgobierno completamente, ¿no? Y encima vemos ahora que se intenta rentabilizar electoralmente lo que era la responsabilidad del gobierno de sacar adelante estos decretos, y de momento tiene el freno de mano echado, no quiere mover nada para ver si la gente culpa a PP, a Junts de lo que ha pasado y no a este planteamiento inicial que ha sido utilizar a los pensionistas para meterlo en el mismo saco y decir, se ven obligados a votar esto y se acabó, ¿no? Entonces, ya una vez que ha metido la pata el gobierno hasta arriba, lo que podía por lo menos es reaccionar ya y tratar de solucionar este entuerto. Sí, la solución se la han puesto encima de la mesa los demás partidos, PP o Junts. Es verdad que cuando ellos, como son fuerzas parlamentarias, ellos hacen esta propuesta que va al Congreso, tienen unos plazos mucho más dilatados que los que puede hacer el gobierno aprobando un decreto y llevándolo al Congreso de los Diputados. Hay una campaña en medios brutal para intentar culpar al PP y a Junts de esta bajada, de que no se hayan aprobado la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, pero yo no creo que tenga mucho más recorrido, y todo el mundo que lo ve es consciente de que es un argumento muy falaz, ¿no? Sobre todo porque ya la semana anterior había habido un acuerdo con el Partido Popular para subir las pensiones, para realizar esta subida, y Junts también lo había expresado, y las dos formaciones han sido rápidas en el sentido de que desde el minuto 1 que se tumba el decreto han salido ellos anunciando que presentan iniciativas legislativas para que recuperar eso. Yo creo que la pelota está en el tejado del gobierno, y si ellos, lo que es una desvergüenza, evidentemente, yo creo que la gente lo sabe, ¿no? O sea, se han presentado un decreto ómnibus con 80 iniciativas o no sé cuántas iniciativas diferentes, de las cuales todavía estamos terminando de conocer cuáles son. Ese día se supo que estábamos hablando de las pensiones, del SMI, de las ayudas al transporte, pero también había modificaciones sobre la entidad jurídica de correos, sobre la subida de cuotas, sobre el mecanismo intergeneracional de las cuotas a la seguridad social, sobre impuestos a entidades fusionantes, sobre, en fin, o sea, una amalgama, el palacete cedido al PNV.
eso la gente es consciente de que ya creo que el gobierno ni se ha esforzado en trabajarlo, es decir, ya estamos acostumbrados porque hace unos meses veíamos esas negociaciones hasta última hora, de madrugada, llamando con Junts, pero sacamos esto, si es que ni siquiera se esfuerzan en llevar a cabo esa negociación, presentan, llegan al Congreso sabiendo que lo van a tumbar, ni siquiera se dedican a explicar. ¿Qué están haciendo? Pues yo realmente empiezo a temer que el gobierno sabía que esto no iba a salir. Sabía que no iba a haber una subida de las pensiones. Y ya me temo que lo han hecho adrede. Meter una subida del decreto ómnibus sabiendo que le iban a votar en contra. Y me temo que pueden estar ya en clave electoral. Ya no vamos a aprobar nada. Si subimos las pensiones, si subimos tal, ya no nos va a dar ningún rédito político. Está el país bloqueado, no va a haber presupuestos, lo sabe todo el mundo. No va a haber grandes leyes. Estamos en una dinámica electoral. ¿Cuándo va a llegar o cuándo va a apretar el botón Pedro Sánchez? Pues cuando más le convenga. Puede ser ahora, puede ser el año que viene, o puede agotar la legislatura, no lo sé, pero todo lo que se está haciendo es esa búsqueda de relato, a mi entender. Porque lo de las pensiones, si no, o sea, que al día siguiente estemos culpando a unos y a otros de que no se aprueban las pensiones, para mí no tiene otra explicación. Y sobre todo lo que yo lo que estoy anonadado es la irrelevancia más absoluta de Yolanda Díaz y de Sumar en todo esto. Es que me da la impresión que ni siquiera Yolanda Díaz sabía lo que estaba votando. Es que ha llegado un momento que Sumar y Yolanda Díaz y Ernest Urtasun y toda la tropa que conforman los partidos de Sumar se tragan absolutamente lo que le meta el otro en el decreto ómnibus. Hace un año se hablaba de Yolanda Díaz, pues cuando las cosas estaban complicadas, pues Yolanda Díaz va a ayudar, va a intermediar, va a llamar a Puigdemont a ver si a través de los comunes o a través de tal es capaz de atraer a uno, atraer al otro. Ya no pinta ni eso. Yolanda Díaz ya no sirve de intermediación ni con las fuerzas nacionalistas, ni independentistas, ni siquiera con las propias fuerzas dentro de Sumar. Están absolutamente desaparecidos y su gran estrella, es que ni siquiera puede sacar adelante la reducción de jornada. Vamos a ver si puede sacar adelante la subida del SMI. Vamos a ver todas esas cosas que en teoría son pequeñas. Están absolutamente bloqueados y lo triste y patético es ver a Yolanda Díaz saliendo a repetir el argumentario del gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez, que es que la culpa es del PP. O empiezan a distanciarse, o empiezan a marcar un poco de perfil con los liderazgos que quieran, o se los van a comer vivos. Yo creo que Yolanda Díaz ya tiene claro que Sumar ha muerto. Que como fuerza política autónoma ha muerto. O sea, ni tiene la fuerza, ni los cuadros para hacer frente a Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y los 8 o 10 que le queden, que están unidos ahí. Y además es que se han aburguesado, se han acomodado. Yo creo que Yolanda Díaz sabe que lo único que le queda es ver de qué forma tiene un pequeño espacio para que Sánchez la considere valiosa en algo y la salve en las próximas elecciones. Tengo la sensación de que ya, como dices, asegura un puesto en el Consejo de Estado y tira, sí. y ya está, un puesto de esto que le asegure. Yo creo que están, vamos, en esa dinámica, pero los demás de ahí, los de Sumar, que es verdad, porque no queda nadie. Rejón está con sus historias. Mónica García, ministra de Sanidad, empezó haciendo ruido, ya ni se la escucha. Tenía que cambiar la carrera profesional de los médicos, reducir los turnos, iba a hacer una revolución, creando una empresa pública de tal, no sé qué, cambiando el catálogo, ni está ni se la espera, absolutamente desaparecida, se lleva fatal con Yolanda Díaz. No hay. Ernest Urtasun, pues está, ¿no? También absolutamente trastocado. Lo de Notre Dame le mató. Sí. Lo de Notre Dame acabó. Bueno, es que son así. Pero yo estoy esperando a ver cuándo saca el Plan Nacional del Circo al que se comprometió Ernest Urtasun. Se comprometió en el Congreso, en las Cortes, que iba a sacar un Plan Nacional del Circo. Es igual que las viviendas. Y es que no está. ¿Dónde está el Plan Nacional del Circo? Están los payasos manifestándose en la calle. ¿Dónde está ese plan? Bueno, y también en este capítulo Podemos ha hecho un ridículo
de altura, porque acordaros que dio su apoyo a la reforma fiscal a cambio de que se aprobase el impuesto permanente a las compañías energéticas, que también lo ha tumbado. Y además salían vanagloriándose, no, esto engañan a Sumar, engañan a todo, pero a nosotros no nos engañan. Entonces vamos a tener impuesto a la energética. Pues no hay impuesto a la energética. Y se lo han tragado también. Y también lo que apuntaba Bernat de que no salen adelante, pero yo tengo la sensación de que este gobierno vive en una realidad paralela. Porque de pronto en medio de toda esta vorágine te sale el ministro Bolaño hablando de que va a llevar a cabo una reforma de la justicia. Pero bueno, si no podéis sacar ni un decreto en la puerta de un colegio... Pero a lo mejor eso sí que les une. A lo mejor y sí son capaces de unir fuerzas en reformar la justicia. Porque ahí, de nuevo, todos tienen el mismo interés, que es acabar con la separación de poderes. Dar a la absoluta preeminencia al Ejecutivo, que son ellos. Yo es que, vamos... tampoco hace tanto tiempo, me gustaría que recordarais, o algunos si tiene interés, no sé si está colgado, que lea la propuesta que hizo de constitución Puigdemont cuando estaba defendiendo la independencia y la llevó al Parlamento catalán. Esa propuesta, bueno, hace sonrojar por pipiola muchos regímenes autocráticos. El Consejo General del Poder Judicial catalán y el Tribunal Supremo de Cataluña iba a depender del Ejecutivo catalán. O sea, lo básico, el ABC de Montesquieu de la separación de poderes y tal, al garete. O sea, esa era la idea, no salió, pero que en principio tenía, porque no soportan que cuando les faltan argumentos o cuando les faltan mayorías, haya un contrapoder que pueda ponerlo en evidencia. Y porque tienen esa concepción un poco autoritaria, autocrática, de que quien gana las elecciones tiene todo el poder. No quien gana las elecciones tiene que dirigir un gobierno, tiene que gestionar un gobierno, sino que se queda con todo el poder. Toda la que vivimos, yo viví muy claramente, todo el procés es esto. O sea, no importaba cuánto de grande era esa mayoría, cuánto de consistente. No importaba que en el CIS catalán o las encuestas catalanas saliera una mayoría justa según en qué circunstancias y dónde, a favor de la independencia o en contra de la independencia. Con que tuvieran uno más, querían todo el poder. Que es un poco el proceso español que diría Juan Milián, lo que aquí se está repitiendo. Es algo absolutamente antidemocrático y autocrático. Uh-huh. Bueno, de momento ha salido la presidenta del Consejo de Poder Judicial puesta por ello, poniendo en entredicho todo eso y sobre todo esa visión que no es real de una justicia de derecha clasista que parece que los jueces que le cede el trono de padres a hijos, una visión, y en el fondo es lo que dice, lo que quieren es nombrar a dedo a jueces, fiscales, todo, y que es un paso más en lo que hablábamos la semana pasada también de todo este proceso. Si no puedo sacar adelante la ley Begoña para acabar con los procesos que tenemos abiertos, pues ya vamos a reformar la justicia y vamos a nombrar ya directamente nosotros a los jueces y que sean ellos los nuestros los que se encarguen de resolvernos la papeleta. Además es una vergüenza porque el que conoce algo o alguien en el mundo de la judicatura sabe que los jueces son gente que con un compromiso público brutal. Las oposiciones de juez son durísimas, larguísimas, te quitan media vida y son trabajos muy mal pagados. Sí. Tienen una responsabilidad enorme y son pagos muy mal pagados comparado con otras oposiciones públicas que hay. O sea que la gente que viene ahí la gente que hace esas oposiciones tiene un convencimiento de la cosa pública, tiene un compromiso con la cosa pública y con la justicia que nada tiene que ver con hordas ultraderechistas, hordas de gente de derechas que buscan ahí, se meten ahí para influenciar o para girar el país hacia un lado determinado a otro, que seguramente hay caminos mucho más fáciles y menos que exigen menos sacrificios, ¿no? O sea que eso es una vergüenza y el gobierno lo sabe porque además ellos muchos de ellos han estudiado oposiciones, no sé si a juez, no sé si
Sí, pero abogados del Estado muchos son y comparten gente. Entonces, estos están impregnados de populismo, pero vamos, es una vergüenza que se haga algo con gente que realmente no, o sea, son los que peor, en relación el esfuerzo que dedican con las recompensas económicas y vitales, ¿no? Porque es que cuando un juez entra en oposición, que se tiene que ir a cualquier parte a hacer los turnos que le tinguen, porque claro, el juez del Supremo llega uno de cada no sé cuántos cientos de miles, pero todos empiezan ahí machacándose en los juzgados de... Ay, es una profesión muy complicada. Yo he conocido gente que ha acabado saliéndose de la carrera judicial una vez había tenido plaza, porque es que, es decir, tú no sabes la tensión que es. Bueno, te puedes imaginar tener delante de ti una persona y que de ti dependa declararle culpable o no, y que esto lo pueda suponer, sobre todo en penal, entrar en la cárcel o no. O sea, eso es una responsabilidad, porque las cosas, o sea, nunca ves a uno metiéndole un tiro de decir, es que usted le he visto pegar el tiro, que luego además hay atenuantes, agravantes, hay circunstancias, etcétera, ¿no? Pero incluso cuando los jueces de lo mercantil, o sea, es que de tu decisión depende que ese señor pierda o gane patrimonio, es decir, es una decisión muy complicada. O sea, hay gente que una vez llega ahí, después de unas posiciones durísimas, le cuesta, tiene que hacer mucho estómago, porque es muy... Vamos, no es nada fácil. Es decir, con el argumento de que la culpa la tiene el PP. Pero, de nuevo, es que es un argumento muy falaz, ¿no? Yo puedo estar más a favor del PP, más en contra del PP, más a favor del PSOE. Pero un gobierno que culpa de que una medida estrella para el gobierno más progresista de la historia, como es la subida de las pensiones, que la culpa sea del PP, no poder aplicarla, es como absurdo, ¿no? Oiga, si un partido que usted dice que está en minoría no le deja a usted aplicar una ley, es que usted no tiene la mayoría que dice. Pero es que ya no es un problema del PP o de quien sea, es que está en la oposición. Es un problema de que usted no tiene la mayoría que dice que tiene. Por lo tanto, de nuevo, tendrá que convocar elecciones, ¿no? Pero bueno, eso no entra en... Que echar mano del PP es que es completamente absurdo. Él ya proclamó el somos más, somos una mayoría progresista, hemos articulado, hay que respetarlo democráticamente. Oye, pues tu problema, no es el problema del Partido Popular. Pero nada, él sigue empeñado en que eso existe y tendría que asumir ya de una vez que este gobierno es un fracaso, un absoluto fracaso. No existe ninguna mayoría, es mentira, ya ha quedado ahí demostrado más de una vez. Y cuanto antes lo asumiera, mejor, pero como no lo va a hacer y sigue dejando que la pelota corra y que siga el juego porque no quiere dar ese paso, pero lo que comentaba antes, Juan, ante esta situación, saber que es que no puedes sacar nada porque no vas a tener los apoyos suficientes, lo lógico es decir, hasta aquí hemos llegado, señores, lo hemos intentado, creíamos que Juno iba a apoyar en determinadas cosas porque necesitábamos sus votos, como todos sabéis, pero no, está más alineado con la oposición, forma ya parte de la oposición, podíamos decir, pues esto se acaba y convocamos elecciones y que la gente decida, pero no, aquí nos empeñamos en seguir al frente y en no dar ese paso que yo creo que es lo que reclamaría la mayoría de los españoles, ¿no? Porque vamos a estar 2 años y medio más en esta situación sin avanzar absolutamente nada. Es que es impensable. Sí. ¿Verdad que el PSOE está a favor de las primarias? En Andalucía, en Aragón, bueno, en todas partes, en todas las comunidades. Las primarias, que lo consideran un avance democrático en el partido. La militancia de hecho, que elige Pedro Sánchez salió haciéndose eco de que era el candidato, era el hombre de la militancia, de los militantes frente al aparato, ¿no? Bueno, pues no ha habido primarias en Extremadura, no ha habido primarias en Andalucía, no ha habido primarias, no va a haber primarias en Aragón, donde Pilar Alegría ha salido elegida. Pero entonces no vale, ¿no? Pues tachemos ya las primarias, venga, hagamos como también los hermanos Marx cuando los contratos, ¿no? Esta hoja la arrancamos porque no vale para nada, nos olvidamos de las primarias, que son costosas, pero sí o no. Vale, pues no. Es decir, 3 procesos importantes porque en los 3 sitios había más o menos oposición sin primarias. ¿Y qué partido es? Aquel en el que con una oposición en principio firme,
la gente de Lambán, con un secretario general que se había manifestado en contra. ¿Qué partido es? Realmente, ¿qué vida hay en ese partido? ¿Qué debates se cuecen? Que es para lo que sirven, deberían servir los partidos, en teoría. Cuando lugares donde el poder de Pedro Sánchez se cuestiona abiertamente, no hay nadie en el partido que quiera presentarse, o en Madrid, por ejemplo, a unas primarias, que quiera presentarse con su programa, con su alternativa, a discutir con sus compañeros de partido por qué está en contra de lo que el gobierno está haciendo o dejando de hacer. ¿Qué partido? ¿Eso es un partido? Porque si eso no es un partido, como en la Constitución pensamos que debían ser los partidos, a lo mejor hay que plantearse determinadas subvenciones, a lo mejor hay que ir a otro modelo. Porque claro, si estamos en una cierta partitocracia, pero los partidos no sirven para aquello que les hemos dado tanto poder y tanto dinero, pues a lo mejor hay que planteárselo. Es que ya no hay debate. Recordar el Congreso. Fíjate, el Congreso si en algún sitio habían sido críticos, en Aragón, o sea, en muchos sitios han sido críticos. Fuera. Pero es que en el Congreso de Sevilla, recuerdo que cuando proclamaron por aclamación a Pedro Sánchez, hubo una militante que levantó el brazo y que dijo, oiga, yo no estoy de acuerdo con la gestión, quiero debatir esto. Y le dijo el presidente Alvesa, bueno, te apunto aquí y ya hablaremos en otra ocasión de este tema. Ya habrá congresos, Eso para poner en cuestión la gestión del secretario general. Venga, otra cosa, que nos vamos. Tiene que ser ahora. Con la prisa que tenemos. Sí. A mí me parece que es una muestra de debilidad del gobierno. En el fondo todo esto, mira, porque me da la impresión, es muy difícil desde un partido, sea cual sea, oponerte al líder nacional del partido, y más si es el presidente del gobierno, y más si ha aplicado una estructura cesarista y de ejecuciones sumarísimas de aquel que más o menos le ha tosido. Cuando le ha puesto a Lobato, se medio puso firme y empezó a levantar la voz un poco crítica, desapareció del partido y se lo cargaron. Ante esa tesitura es muy difícil ir contra las candidaturas. Y si son de ministros más. Y si son de ministros más. Si te envía ministro. Pero yo creo que toda esta gente sabe que tanto Pilar Alegría como María Jesús Montero van a estar ahí poco tiempo. Todos estos liderazgos, que no son liderazgos porque no están arraigados, Diana Morant, Pilar Alegría, María Jesús Montero sí que tiene tradición en el partido, pero se les deja estar ahí, y yo estoy convencido de que cuando termine el gobierno de Pedro Sánchez, que queda poco, porque estas mayorías son insostenibles y todo el mundo, no sé, 1 año, 2 años, a continuación todos estos liderazgos van a cambiar. Se les pone ahí, se les deja, porque no hay fuerzas para oponerse a Pedro Sánchez, pero todo el mundo sabe que ninguna de estas personas está ahí para construir los PSOEs autonómicos para el futuro. Estarán y cuando Pedro Sánchez no esté, ya se ocuparán de las propias organizaciones, que tendrán que revitalizarse, decirle, mira, presidenta o secretaria autonómica, ya creo que ya no tiene sitio, dimita, y si no, buscaremos la manera para salir. Entonces yo creo que esto es simplemente una posición, un despliegue final de posiciones, pero que todo el mundo sabe que van a caer, si no todos, la mayoría. No, y es que al final también, añadiendo a lo que comentas, ten en cuenta que cuando un ministro asume el liderazgo en una comunidad autónoma, es que es imposible compatibilizar eso. Es que tú, para reactivar el partido, por ejemplo, una comunidad como Andalucía, que te tienes que recorrer no solo ya 8 provincias, cientos de pueblos, además una organización que está dividida, que está herida después de todo lo que ha pasado, que eso conlleva un esfuerzo titánico, que tendría que estar dedicado a eso las 24 horas y le faltaría tiempo. ¿Cómo una vicepresidente ministra de Hacienda puede asumir esa función? Es que es un brindis al sol completamente. Y que en 3 meses pasamos el ecuador de la legislatura, tanto de los gobiernos autonómicos como del nacional, que el tiempo pasa muy deprisa. Eso significa que entramos ya, sí o sí, en una clave electoral.
Y en esa clave electoral, ¿va el gobierno a sacar una reforma para dar un concierto económico a Cataluña? ¿Va a sacar una reforma para ceder la inmigración a Cataluña? ¿Va a sacar una reforma para tal? ¿Va Junts a aprobar los presupuestos del Estado sabiendo que en la tramitación se van a presentar las próximas elecciones autonómicas y locales en Cataluña con la carta de haber alargado la legislatura de Pedro Sánchez y haber llegado hasta aquí con un presidente socialista? Porque el votante de Junts odian a los socialistas y a todos estos. Entonces ya o se hacía rápido o ya no hay margen. Si se han sido incapaces de aplicar la condonación de deuda del FLA, aquella condonación de deuda que iban a hacer a las comunidades autónomas, que era, mira, es un apunte contable, ustedes tienen tanta deuda del Estado, pues el 5,5% de lo que deben todos ustedes se lo... Que el 5% de lo que deben ustedes, a partir de ahora lo deben todos los españoles. Sí, o sea, pero... No te lo digo, pero es que a veces el lenguaje, que son muy hábiles, caemos en ese lenguaje. Condenación del Estado no es que, de la deuda de Cataluña, no es que el Estado perdone lo que debe Cataluña, no. Significa que lo que debe Cataluña hay que pagar, porque todas las deudas se pagan. A partir de ahora lo van a pagar a escote todos los españoles por decisión de Pedro Sánchez. Perdona, porque sí, no, es que esas cosas me ponen... Vale, pero que ya... Sí, pero que está anunciado, está pactado, está la fórmula hecha. Es decir, yo no me refiero al nivel político de la medida, sino al nivel técnico. Eso es de una simplicidad técnica apabullante, porque ya estaba la ecuación, pues es aprobarlo. Es que eso no tardas nada y es un tema que a ti... Es un tema contable por lo que al Tesoro... se refiere prácticamente. Pues ni eso han sido capaces de sacar adelante. Si no lo han hecho ya en el arranque, ¿lo van a hacer ya en el segundo tramo de la legislatura? Yo pienso que no. Esta parálisis del gobierno es que no solo paraliza al gobierno, que es lo más grave, también está paralizando de alguna forma a algunas comunidades autónomas o a las comunidades autónomas, porque cuando hablas con ellos, por lo que tú decías, muchas están ya, bueno, ¿en qué ciclo estáis? ¿Os habéis planteado si adelantar, no adelantar, aprovechar esta coyuntura política y tal del gobierno? Dice, en estos momentos todos estamos en nuestros trabajos con una carpeta abierta que es ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, toda su estrategia, todos sus periodos, es decir, nosotros cuando nos toque, pero hay que ver qué va a hacer el gobierno, porque si el gobierno se plantea adelantar las elecciones y eso acaba siendo muy evidente, pues a lo mejor nosotros damos otro paso, o no, o sí. Pero están también todas, casi todas, unas que he hablado, pendientes de qué va a hacer el gobierno en los próximos meses y no tienen claro. No tienen claro. Claro, es que estamos en una incertidumbre ya permanente, es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y es normal pues que todos estén aquí expectantes y viendo, bueno, qué va a hacer este hombre en esta situación, ¿no? Yo quería comentar una cosa, volviendo al principio, cuando hablaba de los indultos y lógicamente de poner freno a eso, lo quería unir también con el tema de las pensiones, después de lo que ha pasado, ¿no? Que yo creo que como mínimo, una vez que se supere, tendría que volver a haber un acuerdo, como hubo en el Pacto de Toledo, para que las pensiones nos sirvan como arma electoral, como arma arrojadiza entre los partidos políticos. Vamos a sacar las pensiones del debate político. Vamos a llegar a un acuerdo. Si todos están más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer en esta materia, ¿por qué no dejamos ya de utilizarlo como ha pasado en este episodio? Yo creo que ahí sí tendrían que hacer un esfuerzo y plantearlo y decir, oiga, esto no se puede utilizar en las elecciones como arma electoral. Yo recuerdo que en el Pacto de Toledo al principio pues sí se llegó a un acuerdo y dice, oiga, en las elecciones no se saca el tema de las pensiones porque no se debe hacer demagogia con esto. Yo creo que llegado a este punto sí sería bueno ya frenar a este gobierno y decir, vamos a sacar esto fuera del debate. Las pensiones, vale, ya te lo compro. ¿Y la educación? No. ¿Sabes el problema que tenemos? Que tenemos un 18% de paro juvenil, me parece, un 20%, no sé cuánto la cifra, altísimo, pero hay empresas que no acaban de aterrizar en España porque no están seguras de poder contratar el talento que necesitan, algunas. Cada vez hay más jóvenes que no acaban sus estudios secundarios, son datos, no sería... En lugar de sacar una ley de educación de prisa y corriendo para permitir más ventajas o más concesiones a las comunidades autónomas, lo hemos dicho otras veces, el problema es que a este país le faltan dos
dos partidos, más o menos, dos al centro o no, que tengan voluntad de gobernar para el conjunto del país. Pero si tu mayoría del gobierno se apoya en unos que el país le importa un pimiento, literalmente, como han dicho, explícito, al menos hay 15 diputados que han reconocido explícitamente que, oiga, los problemas de España son sus problemas. A mí España me importa un pimiento. Son palabras literales en el Congreso de los Diputados. Si tú haces depender tu gobierno para España de estas fuerzas políticas, las pensiones sí, evidentemente. La administración pública, claro que tendría que haber un gran pacto sobre la administración pública para hacerla más eficiente, para que tuviera un tamaño más adecuado, para que no pudieran crecer empresas públicas o semipúblicas como setas, para limitar y hacer más efectivo el papel de los asesores y que no se acaben convirtiendo en oficinas de contratación. Es decir, para hacer una administración pública más eficiente, por supuesto, antes de que venga un Elon Musk o un Milei a recortar con la motosierra afilada. Claro que tendríamos que tener todo eso. Tendríamos que tener efectivamente pactos de Estado respecto de respecto de la sanidad, una sanidad que es que cada vez es más costosa, porque cada vez afortunadamente vivimos más pero por ejemplo, yo he visto en la toma de posesión de Trump, con sana envidia, que estuviera arropado por las personas más inteligentes del planeta. Y eso lo ha criticado Sánchez, hablando de la tecnocasta. Hombre, yo prefiero verme rodeado de estas personas y no de Otegi, Rufián y Yolanda Díaz, que yo creo que hay diferencia, que seguro que pueden aportar mucho más que lo que tenemos aquí, ¿no? Habrá gente que tenga dudas, ¿eh? Rufián, Elon Musk. Pero la tecnocasta es Google también. Google es Apple. Sí. Pero Google se lo dijo a su mujer, a Begoña, que estaba desarrollando un software, estaba su cátedra con la tecnocasta. ¿Era consciente Begoña Gómez que estaba trabajando con la tecnocasta? Igual no, es que no se lo dijo, igual de ahí todos los males. Y él cada vez que va a Estados Unidos se muere porque le reciba a Tinku, le reciba a Bezos, le reciba a cualquiera de estas grandes tecnológicas que es que están cambiando el mundo, ¿no? Sí. Oye, prefiero rodearme de esta gente que no de... Oye, vamos a ir acabando. Equipo A. Ilústranos sobre cómo está la OPA del Sabadell, del BBVA sobre el Sabadell. Alejandro. Bueno, esta semana ha habido un golpe de timón, protagonizado por Banco Sabadell, que regresa a Cataluña, vuelve su sede social en un movimiento pues inesperado, porque hace solo unos meses el presidente de Banco Sabadell, Josep Luis, decía que era un tema que no estaba ni encima ni debajo de la mesa, que estaba tan a gusto en Alicante que no se planteaba volver bajo ningún concepto, pero claro, después vino la OPA de BBVA y es lógico que Banco Sabadell en su defensa de esta operación pues eche mano de todos los recursos que tiene al alcance, y en este momento pues una estrategia de defensa bastante potente, porque claro, una vez que ha vuelto a Cataluña, que es algo que respalda la normalidad de la que habla Pedro Sánchez y Salvador Illa y tal, no creo yo que regrese allí para que desaparezca en unos meses, ¿no? Entonces es un movimiento que tiene un sentido político de defensa de la operación. Bueno, no te estoy entendiendo, Alejandro. Sí. ¿El gobierno va a decidir sobre la OPA del BBVA, sobre el Sabadell, en base a la normalización de Cataluña o en base a la competencia y para los consumidores? De verdad que tengo la duda por lo que estás diciendo, ¿no? No es cinismo, un poquito sí, pero ¿cuál es el tema? Hombre, en teoría tendría que decidir... Pero si no estamos hablando de intervenir sobre entidades del IBEX 35, ¿eh? O sea, el mensaje... Bueno, intervenir. A Payete lo han cesado en el Palacio de la Moncloa. Lo llevaron allí prácticamente. Solo le faltaron que mandaran un coche. Hace una semana, ¿no? Hace una semana. ¿Quién estará entrando hoy ahí? Por eso te digo que ahora las decisiones se toman en la Moncloa. Así que el gobierno se opuso desde el primer momento a esta operación. No quería esta operación. Y si encima Banco Sabadell hace este movimiento... pues ya un poco como diciendo, si tenía alguna duda, esto lo despeja claramente. Oye, puede pasar como la operación de
de Iberia con Air Europa, ¿no? Que dice, sí, te lo aprobamos, pero claro, te ponemos unas condiciones que como te quede con esto, agárrate. Y aquí yo creo que pasará lo mismo, que dirán que sí, pero con unas condiciones muy duras. Pues si no tenéis nada más que decir, ¿no? Sí, nos dejamos algo en el tintero, seguro. Pero hay que hacer otro episodio de La Plaza la semana que viene, ¿no? No lo vamos a agotar todo en este. Gracias a todos ustedes, gracias Alejandro Ramírez, gracias Bernat García, Manuel Hernández, China Vanessa y por supuestísimo, insisto, gracias a todos ustedes que son los que dan sentido a todo esto, sintonizando unas semanas más, otras semanas menos, pero sintonizando este programa. Gracias, hasta luego.